La gestión de un lugar de trabajo es una actividad muy compleja. Tienes que prestar atención a muchos detalles, tienes que mirar hacia muchos puntos y tienes que ser capaz de gestionar correctamente muchas actividades de las que se tienen que realizar dentro de esos lugares de trabajo. Por tanto, no es algo que se pueda entender como una especialidad, sino como un conjunto de gestión de especialidades. Vamos a intentar explicarlo un poco más en este episodio, que es un tanto especial simplemente porque hemos llegado al episodio 100. A lo largo del episodio vas a ir escuchando algunos saludos que han tenido a bien enviarnos personas relativas al mundo del FM. Algunas de esas personas han venido ya al podcast, otras tal vez vengan, algunas de ellas volverán, y algunos de ellos pues simplemente son oyentes que han tenido a bien pues indicarnos que les ha gustado lo que han escuchado o que les ha parecido interesante y prestarnos así pues su apoyo, darnos su ánimo. Es algo muy agradable de hacer y que pretendo compartir con vosotros a lo largo de este episodio y que espero que también a vosotros os resulte muy agradable. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Entre Lápices y Pantallas, el episodio número 100. En el cual hablamos de todo aquello relativo a la gestión y diseño de lugares de trabajo, así como modos de trabajar. A mí ya me conoces, soy Eduardo Razola, llevo contigo aquí ya pues 100 episodios. Vuelve a estar patrocinado este episodio por Easaedro, que nos ha acompañado durante todos desde el principio, desde el episodio número 1. Y hoy vamos a tratar de dar una visión un tanto general de por qué esto del Facility Management o la gestión de lugares de trabajo, llámalo como quieras, es algo tan complejo. Y para explicarlo vamos a basarnos en el recorrido que hemos llevado en este primer centenar de episodios. En este programa hemos hablado desde diferentes frentes y algunos que todavía nos quedarían por tratar, pero nos van a servir un poco como de guión para entender cuando decimos que es una actividad compleja y que hay que prestar atención a muchos puntos de vista. Ya desde el episodio número 1 de este podcast empezamos a hablar de la salubridad en los lugares de trabajo. ¿Por qué empezamos por esa vía? Porque realmente es una parte muy difícil de llevar a cabo. Y es una parte muy difícil de llevar a cabo porque normalmente, ni siquiera en la vida diaria, se presta mucha atención a la salubridad. Y sé que vais a pensar, caramba, pero si acabamos de pasar una situación sanitaria que nos ha tenido a todos con el alma en vilo durante mucho tiempo. Bien, solamente durante ese tiempo se ha prestado realmente atención a la salubridad de los lugares de trabajo. Y vamos viendo cómo después de que ha pasado ese pico de atención, hemos vuelto otra vez a la situación anterior en la que se le da más importancia a cualquier otro elemento, sobre todo cuando entra en conflicto con la salubridad. Y no lo estoy planteando desde un punto de vista de que las empresas hagan... No, estoy hablando de una manera mucho más general. Y de hecho, uno de los últimos episodios que hemos dedicado en el programa a la salubridad, me extendí un poquito más explicando por qué en nuestro día a día pues hay tantas situaciones en las que en general la salubridad queda relegada o no se le presta atención y esto pues acaba siendo algo directamente encontrable o transponible a los lugares de trabajo, donde es muy difícil que si no está en la mente de las personas el orden de hacer las cosas para que sean lo más salubres posible, pues es muy difícil que se le preste atención y que se lleve a cabo de una manera correcta. No obstante, hemos visto cómo durante este año también ha habido una serie de iniciativas que han sido apoyadas por diferentes asociaciones, tanto de diseño como de Facility Management, para dar un poco de visibilidad o por lo menos para que haya conversación acerca de estos asuntos de la salubridad en los lugares de trabajo, que es algo que estaba tan relegado a los últimos lugares de interés, que bueno, pues después de la situación sanitaria que vivimos, pues bueno, ha quedado algo que cuando se habla de ello, por lo menos se le presta más atención que antes.
aunque como digo es una situación muy difícil el llevar a cabo un diseño que se base en la salubridad, porque es algo que normalmente no tiene el interés ni siquiera de los propios usuarios que van a estar en la oficina. No quiero decir con ello que a las personas les encante estar en lugares insalubres, no quiero decir eso. Simplemente que cuando se empiezan a listar elementos que tienen que estar sí o sí y prioridades que tienen que estar sí o sí, la salubridad no suele estar entre los primeros lugares, porque suele entrar en conflicto con otras prioridades, y sin querer decir con ello que los lugares de trabajo tengan que ser insalubres, manteniendo unos niveles pues a los que estaban acostumbrados anteriormente. Normalmente ya se le da el visto bueno y se pasa la conversación a otros asuntos. Por eso desde el podcast hemos estado apoyando, no solamente hablando de ello, sino también apoyando con nuestra presencia pues estas iniciativas en las que se habla nuevamente o se sigue hablando de la salubridad en los lugares de trabajo, porque mientras se siga hablando de ello, puede que se le vaya prestando algo más de atención de lo que se le prestaba anteriormente. Por lo tanto, la salubridad fue el punto de partida de este podcast, y luego hemos ido hablando ya de otra serie de cuestiones que, bueno, en algunos casos hemos ido viendo a través de las métricas que han interesado mucho y otras que han interesado pues muchísimo menos. Otro asunto que nos ha interesado mucho en este podcast ha sido todo lo relativo a la accesibilidad de los lugares de trabajo, y a raíz de ello también hemos estado apoyando bastante estas iniciativas de inclusión de las personas con discapacidad dentro de estos lugares de trabajo. Es algo también bastante complicado de hacer porque requiere tener un poco de empatía más allá de lo que se suele tener. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que la única manera de diseñar o de gestionar un lugar de trabajo para que haya una inclusión de personas con discapacidad de una manera real requiere que te pongas en el lugar de que fueras tú mismo, tú misma quien requiere de esa accesibilidad. Y es algo que normalmente no se llega a hacer. Todavía hoy en día, cuando te pones a diseñar una oficina y recibes esas respuestas de nada, no pasa nada, aquí no hay que tener ese tipo de consideraciones porque en esta empresa pues no hay nadie que lo necesite, etcétera. Pues caramba, pues todavía sorprende, pero sigue existiendo. Gracias a que hay una serie de normativas que se han ido imponiendo durante estos años, pues se ha ido un poquito sensibilizando a las personas, aunque también es cierto que la normativa puede tener un punto contrario, y es que las personas que se sienten obligadas a cumplir esa normativa estén siempre buscando la manera de eludir cómo realizar ese cumplimiento, y lo ven de una manera negativa como algo que se les está obligando a hacer, como si fuera algo que no fuera con ellos, que simplemente hay que cumplir y ya está, y que lo ven como algo pues más absurdo de tantas cosas que hubiera que cumplir, ¿no? Cuando realmente la accesibilidad es algo básico y primordial. El problema fundamental que nos encontramos con la accesibilidad hemos visto que es sobre todo en edificios existentes, cuando nos empeñamos en colocar las oficinas en edificios que no fueron diseñados para oficinas y que fueron hechos en otras épocas, que se encuentran en los centros de las ciudades, pero que, bueno, con el tiempo pues han ido derivando su uso. Sin embargo, han derivado su uso de una manera administrativa, pero físicamente no son edificios que están preparados para ello, y muchísimo menos cuando estamos hablando de cumplir con una serie de expectativas relativas no solamente a la accesibilidad, sino a estas cuestiones de inclusión de personas con discapacidad de una manera sencilla y sin tener que darle muchas vueltas a toda una serie de actividades que pueden ser directamente realizadas sin tener que hablar ni siquiera de ello, pero que la conversación surge precisamente porque estos edificios no están adaptados, no estaban preparados en su día y hoy en día son muy difíciles de adaptar, y claro, pues suponen una barrera que no debería existir, pero que realmente existe y que hay que intentar mitigar o buscar soluciones para ello. Buenos días para la comunidad EASAEDRO, para Eduardo Arazola, y felicitaros por el excelente trabajo que estáis haciendo a través de la comunidad en lo que se refiere fundamentalmente a la gestión de los espacios y en particular a lo que habéis tratado en algún podcast concretamente sobre los espacios accesibles. Espero que os vaya todo muy bien, que
que sirva para que las oficinas, los espacios de trabajo sean accesibles, estén pensados, estén diseñados para todos, y un saludo muy fuerte para todos. En el podcast tuvimos el lujo de poder conversar con José Antonio Martín, el director gerente de la Fundación Bicual, el cual nos ilustró durante un programa completo acerca de muchas cuestiones interesantes, no solamente relativas a la accesibilidad, que es la parte, digamos, más conocida de este asunto de la inclusión, sino también a cuestiones normativas e iniciativas varias, incluso certificaciones que existen, que pueden ayudar precisamente a todo este asunto de la inclusión. Soy Alejandro Albert, Country Manager para España de InfraSpeak, y la verdad que haber participado en el podcast fue para mí un honor, ya que considero que es un podcast totalmente de referencia y necesario en el mundo del FM, donde da visibilidad y transmite conocimientos a un sector que muchas veces no tiene el reconocimiento que se merece. Así que felicidades por los 100 episodios y a por los próximos 100. Es muy habitual cuando se habla de diseño y gestión de lugares de trabajo hablar de una terna de tecnología, espacios, personas. Es bastante difícil separar una cosa de la otra porque al final en el mundo de la gestión de los lugares de trabajo, del FM, se trata de que todo confluya y que todo funcione para todos. Realmente, si queremos hablar de esta terna, en este podcast hemos tenido ocasión de hablar de tecnología varias veces. En una de las ocasiones hemos recibido en el podcast a Alejandro Albert, que es el director general en España de la empresa InfraSpeak, que es una empresa dedicada a software precisamente de Facility Management, software dedicado a la gestión de los lugares de trabajo, a permitir una organización de todo aquello que se tiene que llevar a cabo y facilitar las tareas de la manera que se pueda llegar a configurar como algo lo más sencillo y lo más automatizado que sea posible, por aquello de que haya un mayor rendimiento y de que sea todo lo más sencillo, fácil, rápido y transparente que se pueda. La tecnología no solamente la hemos hablado desde este punto de vista, sino que también hemos intentado quitar estos mitos que tantas veces ocurren. Por los dos lados, por una parte las personas que son tan reacias al uso de la tecnología, como por el lado contrario aquellos que piensan que la tecnología es la solución para todo per se. Hemos hablado de la decepción que supone pensar que algo que todavía no está probado o que todavía no ha demostrado su validez, pues que va a servir para todo. Se utiliza demasiado pronto, se le da responsabilidad demasiado pronto y cuando se ve que no funciona se descarta, cuando a lo mejor lo único que había que haber hecho es esperar un poco más, probarlo más, ir con un poquito más de cautela y al final llegar a afinar precisamente esa tecnología para que fuera útil en nuestros campos, en aquello que realmente quisiéramos que nos ayudara. Existen los dos extremos. También estuvimos hablando de esta sensación que tenemos, sobre todo en culturas como la nuestra, de que cuando la tecnología falla es porque la estamos usando mal. Y estuvimos hablando de algunos ejemplos en los que realmente lo que ocurre es que esa tecnología no funciona, o que realmente tenemos las herramientas de una manera excesivamente deficiente. Y no es que estemos usando mal las herramientas, sino que a veces es que las herramientas no sirven. Y se llega a esa conclusión después de haber intentado solucionar las cuestiones de una manera un tanto a la heroica, cuando muchas veces, simplemente un conocimiento de la herramienta y un conocimiento de lo que tiene que conseguir esa herramienta, nos puede ahorrar muchos disgustos y hacernos la vida más fácil en estos campos. Hola Eduardo, soy Josep Valls, director de consultoría de FM en Rosmiman, y para celebrar tu podcast número 100, quería felicitarte por la excelente labor que estás desarrollando y por tu generosidad al compartir tu experiencia con toda la comunidad de Facility Management de una forma muy sencilla y práctica. Un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto. En lo relativo a los espacios, hemos hablado muchísimo. Y normalmente hemos hablado muchísimo desde un punto de vista un tanto, vamos a llamarlo científico-técnico, por decirlo de alguna manera, porque nos hemos centrado bastante en cuestiones normativas, en cuestiones de cumplimiento y también en cuestiones de sentido común. Por una parte, hemos intentado aclarar ciertos malos entendidos
que haya habido con algunas cuestiones normativas. Hemos hablado de temas físicamente explicables. Hemos dedicado una semana completa a la acústica para que se pudieran tener unos conceptos físicos que nos permitieran interpretar precisamente esas normativas y esas limitaciones, que nos permitieran también distinguir aquello que es el acondicionamiento de lo que es el aislamiento, para poder hablar con un poco más de propiedad en estas conversaciones que tantas veces se disgregan y que tantas veces se confunden por una cuestión de terminología. Hemos hablado también de la importancia de que los espacios de trabajo no estén tan aislados del exterior, para tener aquello que hablábamos incluso de los ciclos circadianos, ¿no? De cómo estos espacios tan cerrados, que no te permiten ver el exterior, que quieren que no sepas si afuera está lloviendo, hace frío o hace calor, y que te mantengan en una situación, vamos a llamar de confort, pero de confort artificial durante todo el día o incluso todo el día y toda la noche, al final es algo que inicialmente parecía muy interesante, pero que con el tiempo no lo va siendo. También hemos hablado de estas cuestiones más de maquinaria, ¿no? Para distinguir qué es aquello de la ventilación, de la climatización, por aquello de ir teniendo un vocabulario un poco más preciso y entender un tanto mejor en algunas situaciones qué es aquello que se tiene que gestionar con quién. Hablábamos no hace mucho de la diferencia entre unas instalaciones dobles y unas instalaciones redundantes. Hay que tocar muchos temas en esto del Facility Management y hemos ido de manera más o menos uniforme o más o menos agrupada hablando un poquito de todo ello. Aquí hemos hablado también de una cuestión como son los audiovisuales, tan potente y tan necesario hoy en día, esas comunicaciones que se realizan a través de la tecnología y que también requieren un espacio muy importante dentro de las oficinas actualmente. Pero no solo eso, sino que también hemos hablado de la comunicación como tal, no solamente como tecnología, sino el procedimiento de la comunicación tanto interna como externa. Y para eso hemos tenido aquí en el podcast nada menos que a Luis del Barrio, de la empresa de Mail Company, que nos ha ilustrado pues de una manera yo creo que bastante por encima de la media acerca de la situación en la que estábamos, en la situación en la que estamos y la situación en la que previsiblemente estaremos o hacia lo que vamos en un plazo pues relativamente corto. Hola, soy Luis del Barrio, director de Relaciones Externas en The Mail Company y director de la Comisión de Relaciones Institucionales de ITMA España. Eduardo, quería mandarte un saludo y felicitarte por llegar al episodio número 100 de tu podcast Entre lápices y pantallas. Todo un logro. Te animo a continuar con esta labor de difusión de contenidos relacionados con el Facility Management. Saludos y a por otros 100 episodios más. Y en lo referente a personas, si hablamos ya de toda esta parte de esa terna de tecnología, espacios, personas, pues en lo referente a personas es de lo que más hemos tratado, porque al final todo esto va de personas. Y no solamente relativo a los espacios, sino que cuando presentamos el podcast siempre decimos que aquí hablamos tanto de la gestión de los lugares de trabajo, su diseño, como de los modos de trabajar. Y algo que nos ha ocupado bastante ha sido toda esta conversación acerca del teletrabajo, acerca del trabajo híbrido y también acerca de las situaciones que se dan dentro de un espacio de trabajo. Y que en algunas situaciones nos hemos dado cuenta de que no se habla de ello por los motivos que sea. Y vamos a poner un ejemplo. Dedicamos un programa completo a hablar de la discriminación por alergias. Y me pareció muy interesante hacerlo porque realmente se habla de muchos temas relativos a los espacios de trabajo, pero en muchas ocasiones, cuando algo se pone de moda, y estamos hablando en este caso de la inclusión de la naturaleza dentro de los lugares de trabajo, dentro de las oficinas, por ejemplo, cómo se pasa por alto la implicación que pueda tener sobre las personas o sobre algunas personas esa inclusión de la naturaleza dentro de una oficina. Hablábamos de estas personas que, oye, si tú tienes alergia, por ejemplo, al olivo,
pues ya sabes que trabajar recogiendo aceitunas pues va a ser algo difícil para ti, vas a evitar ese trabajo. Entonces tú dices, vale, pues voy a buscar trabajo de otra cosa y entras a trabajar en una oficina, un trabajo administrativo. Y un buen día alguien de Facilities pues se le ocurre que esa oficina que es muy artificial y que estará muy bien plantar unos olivos por ahí dentro. Y claro, pues ya te han fastidiado. Y entonces resulta que no puedes realizar un trabajo administrativo porque tienes alergia al olivo, simplemente porque te han plantado un olivo dentro de la oficina. Plantado, quiero decir, voy a decir metafóricamente, pero tal vez no tanto. Pero se entiende lo que quiero decir. Hablo del olivo como hables de cualquier flor o de lo que sea, ¿no? O incluso a los propios insectos que conllevan esa naturaleza que se suele incluir dentro de las oficinas. Y que bueno, dentro de unos años pues lo mismo ya ha pasado de moda y entonces pues se quita, pero durante ese tiempo las personas que están en un entorno que para ellas era seguro en torno a su salud, una vez más hablamos de la salubridad, pues se entiende que tener esas plantas dentro de la oficina se ve como una imagen saludable. Y sin embargo lo que pueden estar haciendo es dañar a una parte de las personas que están dentro de esa oficina y que hasta que se te ha ocurrido la idea de llenarlo todo de plantas naturales y de traer esa naturaleza exterior al lugar de trabajo, pues estas personas estaban perfectamente. Eso lo hemos tratado porque nos parecía que no se hablaba suficiente de ello, igual que de la salubridad en los lugares de trabajo, que no se habla lo suficiente y que normalmente se enfoca siempre desde los mismos puntos de vista. Y se quedan fuera de la conversación situaciones como la que hemos dicho ahora mismo, como puede haber habido otras que hayamos tratado y otras que todavía pues nos falten por tratar en este podcast. Durante mi trayectoria en esto del Facility Management y sobre todo durante mi trayectoria en la comunicación del Facility Management, esto de la publicación de libros, de participación en conferencias, publicación de artículos, ya sabes, páginas web, revistas, etcétera, me he encontrado con que ha habido puntos que estaban tan indiscutidos que no se permitía ponerlos en cuestión. Y esto personalmente ha sido algo pues que ha tenido un coste, porque bueno, pues he sido en algunas situaciones pues apartado de diversas intervenciones, en algunas ponencias, etcétera, simplemente porque no estaba diciendo lo que en ese momento pues había que decir. Y es algo que desde que tenemos la posibilidad de hablar en este podcast, pues no queremos que vuelva a ocurrir. Y bueno, pues estamos hablando de situaciones como la que vivíamos hace ya unos cuantos años, cuando se nos contaba todo aquello de que la generación millennial tenía unos principios diferentes de las generaciones anteriores y básicamente se nos vendía la idea de que había que poner las oficinas patas arriba porque si no, esa generación no iba a querer llevar su talento a las empresas y esa generación pues prácticamente nacía con un aura debajo del brazo, pero con un aura alrededor que bueno, pues que eran capaces de manejar empresas de miles de personas desde un monopatín mientras estaban haciendo acrobacias por el paseo marítimo de la playa y que bueno, pues que las empresas estaban haciendo fila para que esa persona con el monopatín fuera su CEO durante los próximos 1000 años, ¿no? Luego realmente estas personas se encontraban con que cuando iban a solicitar un empleo la situación era tan diferente de lo que les habían contado que era algo que no ayudaba a nadie. Y además, bueno, pues se estaba haciendo incurrir a las empresas en una desviación de la atención de aquello que tenían que prestar precisamente atención para que funcionaran mejor sus lugares de trabajo hacia otros puntos en los que personalmente creo que no tenían ningún sentido. Claro, todo aquello ya pasó de moda, ya no se habla de ello, probablemente se haya intentado transponer aquel razonamiento a la generación siguiente, pero ya de otra manera porque ya aquello pues fue muy potente en su momento y cuando ha pasado el tiempo pues ya se ha visto realmente que no era algo que tuviera sentido alguno. Y realmente hoy en día pues prácticamente se prefiere no hablar de ello para no recordarlo y que bueno, pues quede más bien en el olvido todo aquel movimiento que se hizo, no ya que se intentó hacer, sino que se hizo. Sin embargo, aquí pues habrás visto que no ha habido esa actitud y que oye, aquí hemos invitado a participar a diversas empresas, diversas personas,
que bueno, pues algunas de esas empresas, algunas de esas personas han tenido a bien el venir a hablar con nosotros, probablemente otras personas vengan en el futuro, y sin embargo pues ha habido otras personas pues que no lo han considerado interesante y han declinado nuestra invitación a venir, o bueno, declinado o ni siquiera contestado, o bueno, pues evidentemente somos un medio no tan relevante como para que algunas de esas empresas o personas pues nos hayan prestado atención. Sin embargo, sí que ha habido invitados de mucho interés en este programa y otros que están por venir todavía, que han permitido de primera mano el que las personas que nos han escuchado hayan recibido pues algo que se dice tanto últimamente, ¿no? Que es eso del aporte de valor, el poder escuchar de primera mano a estas personas especialistas, cada una en su campo, que pueden pensar como tú o pueden pensar de manera diferente, pero que han venido dando unos razonamientos acerca de por qué hacen lo que hacen y por qué piensan lo que piensan y cómo lo hacen y cómo lo piensan. Realmente ha sido un lujo el tenerlos por aquí. Y no solo eso, sino que es algo muy agradable el ver cómo hay personas y asociaciones y empresas que también se están moviendo en la misma dirección y que se preocupan porque las cosas vayan a mejor dentro del mundo de los lugares de trabajo. Hola Eduardo, muchísimas felicidades por estos 100 episodios de tu magnífico podcast. Y mil gracias por ayudar a todos los profesionales del Facility Management en el desarrollo de su actividad laboral. Compartir de manera altruista tu maravilloso conocimiento sobre el FM deja patente el amor que tienes a esta maravillosa profesión. Por el bien de todos los Facility Managers, tanto los presentes como los futuros, espero que nunca te canses y sigas brindándonos muchas más lecciones aprendidas. No te olvides que este canal es un gran punto de referencia para el FM. Un abrazo enorme y a seguir sumando episodios. Soy Rebeca Farpón, gerente de IFMA España, el capítulo español de la Asociación Internacional de Facility Management. En nuestro entorno más próximo hay asociaciones también que se dedican desde hace bastante tiempo al fomento de la actividad de FM, al conocimiento de la actividad de FM. Incluso durante unos cuantos años se dedicaron también a la formación de los profesionales de FM. Yo mismo fui miembro de una de estas asociaciones, de IFMA, durante una década. Y realmente pues hay una labor, un trabajo detrás de estas personas, que al final estas asociaciones pues están formadas por personas, que es pues bastante encomiable y que requiere pues un reconocimiento, y además estamos muy contentos de que hayan tenido a bien el habernos saludado por este episodio número 100, y esperamos además también en algún momento pues contar con su presencia y también pues tener algún tipo de elemento en común, ya que al final de lo que se trata es de que todo esto se conozca un poco mejor. Realmente estamos tratando de una actividad que, a pesar de que lleva ya bastante tiempo en el mercado laboral, no es ni muchísimo menos bien interpretada. Y creo que todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer si es que se quiere que esta actividad de Facility Management perviva. Personalmente creo que la situación actual no es nada buena en este sentido. Creo que el Facility Management se ha disgregado tanto y se ha malentendido tanto durante tanto tiempo que actualmente decir FM en términos generales es no decir demasiado, no se entiende demasiado de lo que se está hablando. Y no se trata de volver a definir otra vez, como pasaba durante años y años, cada vez que se hablaba de Facility Management siempre se empezaba diciendo ¿y esto de Facility Management qué es? ¿No? Y a intentar definirlo, y según la norma tal y según el gurú que sea o el sabio que fuera, que lo definía de una manera o de otra, y la norma de no sé dónde y la norma de no sé cuál. Y al final siempre acabábamos empezando discutiendo acerca de qué es FM y qué no es, si se hacía esto es FM, si no se hace es que no lo es, si se hace de esta manera es que es FM, si no es que no lo es.
Y no se trata de eso, pero sí que se trata de tener los conocimientos y la actitud necesaria para poder abarcar bien esta actividad que, como vemos, es muy compleja. No hace mucho dedicamos una semana también, lo llamamos la semana del Facility Management, a intentar tocar esos palos que componen esta actividad de FM para ir explicando a lo mejor un poquito por partes cuáles son los principales problemas que hoy en día pues causa este desconocimiento dentro de la actividad. Pero bueno, todavía queda mucho por lo que hablar, hay muchas personas también hablando de ello y bueno, pues nos alegra, nos congratula el ver que no estamos solos en este camino, desde luego, y que bueno, todo evoluciona y tendremos que ver hasta dónde llegamos, hacia dónde va y hasta dónde llegamos. Buenos días a todos. Mi nombre es Marcos Davite y llevo bastante tiempo en el tema del Office Management y Facility Management. Acabo de escuchar el podcast número 97 de Eduardo Arazola y seguramente cuando esto se escuche pues estará por el 100, que eso esperamos. Para todos el mismo comentario. Didáctico, ameno, profundizando, no diría, pero repitiendo conceptos que uno dice, madre mía, ha vuelto a repetir el concepto. No, es el tema pedagógico. Pillar esos conceptos que parecen básicos, pero no lo son, del Facilities, para luego extrapolarlos a diversas situaciones y profundizar en esos conocimientos. Muy buena iniciativa de Eduardo y espero que sigamos así mucho tiempo más. Un saludo y gracias. Desde luego que agradezco a estas personas que han tenido bien venir por el podcast, a estas personas que han tenido bien enviarnos un saludo. Algunos de ellos pues son oyentes, otros de ellos pues personas que han tenido bien pues el saludarnos por estos 100 episodios, que bien es cierto que no han sido nada sencillos y que además no son los últimos 100 episodios, si bien son el cierre de esta primera temporada del podcast, que tendrá cambios de formato en la temporada 2 y que no será de una manera tan inmediata, ya que vamos a aprovechar este episodio número 100 para tomar este receso y esta reinterpretación del propio programa, prepararnos para los siguientes y una vez más agradeceros a todos los que habéis estado ahí durante todos estos episodios, 100 episodios. Habéis estado ahí escuchándonos, habéis seguido cómo empezamos en una situación sonora, técnica un tanto limitada, cómo después mejoraron esas condiciones, cómo ya también hemos subido los episodios, también incluso en YouTube, y cómo poquito a poco la situación ha ido haciéndose un tanto más extendida, nos podéis encontrar en más sitios. Y bueno, pues como todo hemos ido creciendo a base de trabajo y a base de seguir intentándolo, pero que todo ello al final, por mucho trabajo y mucho intento que hayamos puesto nosotros, si no es porque al otro lado sabemos que estáis ahí escuchando, todo eso no serviría absolutamente de nada. Si sirve es precisamente porque estáis ahí, algunos de vosotros os habéis comunicado ya, algunos os comunicaréis más adelante y otros simplemente pues nos escucháis, tenéis vuestra opinión, que nos encantaría saber, y esperemos que sigáis ahí, que nos sigáis apoyando y que sigamos hablando con vosotros durante muchísimo tiempo. Muchas gracias a todos.